Toluca. Porque yo sí creo a Toluca. Esta es la cumbia de los brazos. No, pero hay que levantarse. Viene el fin de semana, toda la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que quiere más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, pegamos el alma en el tablón. Dale, ya. Por favor, todos los que no se levantaron se pueden retirar. La cafetería está abierta, tiene 2 por 1. Tiene 2 por 1 esta tarde porque vamos a ser tricampeones. Los que no le vayan al Toluca. Pero me decía la rectora que ya son egresados, ¿verdad? O bueno, están a punto de ser egresados. ¿En qué carreras? ¿En fisioterapia? O sea, de todo hay aquí. ¿Enfermería quién está estudiando? Muy bien. A esto les va a ir bien. Ya les va a ir bien. ¿Quién está estudiando ingeniería? ¿Medicina? Nadie. ¿Abogados? Híjole, hermano. La inteligencia artificial te va a superar. Pero no te preocupes. Puedes trabajar en el gobierno, no pasa nada. Pues yo no sé de qué les voy a hablar hoy, la verdad es que estuve pensando en la oficina muchas veces, he dado muchas conferencias, pero aquí dice que la mayor parte de los sueños... A ver, ¿quién tiene un sueño? No levante la mano, hay quien no tiene sueño. ¿Quién tiene un sueño? Todos tienen un sueño. No, el de verde no. ¿Por qué? ¿Estás triste? ¿Te cortó tu novia? ¿Te abandonó? ¿Te dejó por otro? No pasa nada. Un clavo entierra otro clavo, el otro clavo entierra al otro y todos los clavos se van a quedar atrapados, entonces sufre, siente ese dolor. Pues debo decirles que lamentablemente no me pusieron monitor y lamentablemente no puedo ver lo que sigue en cada diapositiva, ni me pusieron mi control. Un aplauso a los de logística que hacen su chamba, por favor. Se esfuerzan, llegan un día antes y ven todo. Miren, lamentablemente el 99% de los sueños que tenemos o los proyectos que se tienen en México no jalan. Es lamentable. Es lamentable que esos sueños no se cumplan. El 99% o un poquito menos, un 89% de las empresas que inician hoy, en 2 años desaparecen estas empresas. ¿Y saben por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque los mexicanos estamos acostumbrados a soñar. Nos la pasamos toda la vida soñando. Por eso habemos escritores, porque soñamos y ese sueño lo plasmamos en letras, esas letras se vuelven libros, esos libros se van a la estantería de una librería y no se venden. Bueno, los míos sí se venden, agotado si quieren. Hago el paréntesis, Amanecer en París, por mi última novela, cómprenla, no se las voy a regalar porque ya les regalé un libro ahorita y tampoco se trata de estar perdiendo. Pero, ¿por qué pasa esto?
Porque no seguimos esa acción. Porque nos quedamos única y exclusivamente en el sueño. Es como cuando la chava que te gustó todos los 4 o 5 años de la facultad, de tu carrera, y nomás te le quedaste viendo. Y nunca, o al chavo también, ¿no? Y nomás te le quedabas viendo, ay, qué guapo está el Fer. Te lo digo por experiencia. Porque a mí nadie me pelaba. El otro día contaba que jamás fui chambelán. Todavía hay chambelanes. A mí jamás me invitaron a ser chambelán. Pero afortunadamente fui chambelán hace una semana, como de 40 viejitas, todas casi de 80, 90 años, y cumplieron mi sueño de ser chambelán. Entonces eso pasa, que no te atreves, que te quedas en ese pasito, de si la busco o no la busco, si la encuentro o no la encuentro. No sé qué tenga que ver lo que está ahí en la pantalla, pero yo les estoy platicando otra historia. Entonces, a lo que voy es que hay que tener sueños, sí, pero hay que ejecutarlos. No hay que tener ese miedo que siempre tenemos de pasar de la idea, del sueño, a la acción. Si pretendemos siempre quedarnos en ese sueño, no va a pasar absolutamente nada con todos ustedes. Se van a convertir en una estadística más o en un participante más de algún programa de esos que ahora dan, ¿no? De tarjeta para el que se porta bien, tarjeta para el que se porta mal, y te cae tu lana mes con mes y te vuelves en un tema totalmente improductivo. Entonces hay que pasar a la acción. Y por eso yo les quiero contar un poco de mi historia que está en el libro que algunos hijos se los regalaron. ¿No? ¿Quién tiene el libro? Les va a gustar, está padre. La verdad es que lo escribí en un fin de semana. Y es la historia de un chavo que viene de una familia muy humilde. Y este chavo lavaba coches aquí enfrente, aquí a unas calles, creo que son como 4 kilómetros, había un comercial Mexicana en la época de los años 80. Entonces, ahí este joven empezó a lavar coches. A lavar coches, y era un joven muy soñador, demasiado soñador. Todos los días, cuando llegaba a lavar, obviamente ese joven soy yo, y ya le iba al Toluca, sí. Iba a la Bombonera, iba a Sol. Entonces, cuando lavaba coches, siempre estaba pensando en cómo iba a lograr hacer todos esos sueños que tenía, que eran muchos sueños. Primero, casarme con la niña que me gustaba, ¿no? Porque aparte era yo cerillito en las tardes, era cerillito, y esa niña llegaba todas las tardes a comprar paletas Bambino. ¿Todavía existen? ¿Ya no? Pues piensen los que están estudiando negocios, podrían renacer esas paletas. Y entonces llegaba esa niña todas las tardes, yo la veía, ella me gustaba. Yo creo que le gustaba porque regresaba 3 veces por la misma paleta, del mismo sabor. Entonces, bueno, no creo que fuera a ver al cajero. Veía al cerillito que iba bien vestidito, y con mi delantal. Y hace 38 años, le contaba a la rectora, y bueno, conseguí enamorarla y conseguí casarme. Ese fue el primer sueño que logré, que para mí fue el sueño más importante, formar una familia al lado de una mujer que me hiciera crecer. Y hoy me da mucho gusto porque de 90 y tantas conferencias que he dado, es la segunda conferencia que viene y aquí está mi esposa. Obviamente me mandaba cartas, me escribía, me llevaba serenata, me compuso un reggaetón. Ahí fue cuando empecé a perrear. Después de eso empezamos a avanzar. Y bueno, ahí logré mi primer sueño, que es un sueño en el que, créanme, te realizas.
Porque si tú no tienes un entorno adecuado, si tú no tienes una empatía con tus amigos, con mucha gente, vas a terminar mal la vida. Porque la vida se trata de disfrutarla. En una ocasión mi padre me dijo que había que reírse de la vida antes de que la vida se ría de ti. Y en ocasiones estamos viviendo una vida o estamos transitando por la vida y yo les llamo muertos en vida. ¿No se han dado cuenta cuando van algunos, quien no usa transporte público, vas en el camión y de repente volteas y el que va al lado va todo enojado? O en la mañana que vas manejando a la señora de al lado, ya va fumando y va enojada. O tu compañera llegó enojada. Yo ahorita me di cuenta, le pregunté a la rectora que por qué nos saludaban. Y dice, no, es que esta nueva generación, lo justificó muy bien, ¿eh? O sea, no le creía absolutamente nada. Pero ella lo justificó muy bien. Me dijo, no, ¿sabes qué? Es que ahora la generación, ¿ustedes qué son? No hay terias, ¿verdad? Ay, gracias a Dios. Es que el otro día mi hija me dijo que yo era un terian y que era un chihuahua terian. ¿Habrá sido por lo chaparro? Bueno, no hay terians, gracias a Dios no hay terians. Pero bueno, ¿qué generación son? Bueno, la cosa es que la rectora me dijo, no, es que la generación Z, por su cromosoma de generación Z, porque ahora con el viaje que hubo al espacio del Arquímedes o Artimides o no sé qué, la generación Z se transformó y no saludan. No me dijo lo de la nave espacial, pero sí me dijo que no saludaban. Entonces dije, qué padre. No, porque yo me acuerdo de mi generación, que es la generación... ¿Qué generación soy yo si nací en 1973? ¿X? O sea, soy un X. Entonces la próxima vez no me pongan que estudié en Stanford y que hice no sé qué tanta cosa, pónganme X. Qué feo se escucha, ¿verdad? O sea, si me preguntan mañana, ¿y qué haces? X. Soy un X. Entonces, esa generación, tenemos que ser, y no tenemos. Lo más importante es que logremos esa empatía como sociedad, esa empatía como jóvenes, esa empatía de lograr sonreír, disfrutar la vida, disfrutar la vida. Todos los días estamos viendo 300 cosas en, ¿cómo se llama? ¿El scrolling? Sí es scrolling, ¿no? Cuando le estás pasen lo que andan haciendo allá atrás, eso de... No los que se están besando los de al lado, los que están dándole así, el scrolling. Todos los días nos la pasamos en el scrolling, pero nos estamos olvidando de algo mucho más importante, de humanizarnos. De humanizarnos. Yo siempre he dicho que tenemos que volvernos mucho más análogos y un poquito menos digitales. Sí nos sirve la inteligencia artificial y mira que estuve estudiando, estoy haciendo otra especialidad del MIT. Se escucha padre, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Estoy haciendo otra especialidad del MIT en inteligencia artificial y entonces eso es lo que hace que sigamos adelante, que tengamos esa empatía, que tengamos esa analogía, que nos acercamos a lo que tienen en la mano en este momento. ¿Me lo prestas tantito? Prometo devolvértelo. Esta cosa que tiene 90 hojas, no, 107, se llaman libros. Sí, en serio. Y los libros se venden en librerías. Y en las librerías está el verdadero tesoro del saber. Y a veces solo estamos leyendo
lo que nos dicen en la escuela, ¿o no? O la gran mayoría, yo sé que ahorita todos no, porque como está la rectora, está el director pues está toda la plana mayor aquí de la escuela, por eso me hago para acá. Vaya a ser que me reprueben. Entonces, yo a mí me gustaría, o yo les sugiero a ustedes, que sean mucho más análogos. ¿Por qué más análogos? Porque en los libros vas a encontrar, repito, el verdadero tesoro del saber. Porque puedes encontrar desde los filósofos más antiguos. Por eso decía ahorita lo del scrolling. Tú le pones el scrolling o la cosa esta y le vas dando vueltas y de manera inmediata te sale un cuate diciendo en 48 horas yo me hice súper millonario vendiendo bitcoins. Y luego del otro lado te sale otro pelón flaco fumando. A mí me vale madres, pórtate mal. Porque si te portas mal te va a ir mejor. ¿Ya saben quién es, no? El que se va a morir pronto. Te vas a morir. Y te vas a morir pronto. Entonces por eso tienes que estar flaco y hacer ayunos de 79 horas. Porque en esas 79 horas te vas a morir. Y luego te sale la que sale con el vape. ¿Vape? ¿Cómo? El vape. La que te sale con el vape toda guapa. Pelo acá. Escote. Y te empieza a decir... Los hombres son lo mejor que hay en el mundo. Si te encuentras un hombre que de verdad ha sufrido, quédate con él. Porque ese que regresa, puta, yo me quedo viendo y digo, esta se va a morir de un infarto, le va a explotar, o algo le va a explotar, ¿no? Porque están con el vape. Ya están prohibidos, ¿eh? Entonces siguen con el vape y siguen diciéndote eso y entonces te siguen diciendo que la vida y no sé qué. Y muchos de los temas que te están diciendo todo el tiempo son cosas que escribieron filósofos hace muchísimos años. Hace muchísimos años hubo filósofos. Miren, el primer filósofo que hubo, y van a decir, ¿por qué me está hablando de filosofía? Es importante la filosofía para la vida. El primer filósofo del que se tiene memoria en el mundo es Tales de Mileto. ¿Ustedes llevan clases de filosofía? Deberían. Siempre es bueno tener en una empresa y en cualquier lugar un filósofo, es mejor que un psicólogo. Porque el psicólogo lo que va a hacer es invitarte a un café si es que te da, porque si tienes ansiedad, pues no te puede dar café, porque te da más ansiedad. Y siempre le va a echar la culpa a tus papás el psicólogo. No, es que ¿sabes qué? Tú estás así por culpa de tu mamá. Puta, mi jefa, ¿qué hizo? Si ya se murió. No, pero todos los traumas que tienes, todos, son por tu mamá. ¿Y estás así? Por tu papá. ¿Y por qué por mi papá? Yo un día fui a terapia. Imagínate, con una argentina. Y entonces me dijo, ¿estás así por tu papá? Y yo, pero pues mi papá, ¿qué tuvo que ver con cómo soy? Nací loco, inventor, tarado, lo que quieras, pero ¿por qué mi papá? Porque era un padre ausente. Pues ¿cómo no iba a ser un padre ausente si tenía 11 hijos, 9 vivos? Vivíamos en una casa del Infonavit y mi padre tenía que cruzarse de Metepec aquí a la zona industrial a trabajar. Pues ¿en qué momento iba a estar mi papá conmigo? No iba a estar, ¿estás de acuerdo? Pero si yo hubiera en ese momento, en lugar de haber ido a la psicóloga, hubiera agarrado un libro, hubiera leído a Sócrates, hubiera leído a Séneca, que se los recomiendo mucho, en el libro de Cartas a Cilicio, o a Lucilo, perdón. Silicio es el silicio es el que usa ¿para qué se usa el silicio? Para sus celulares, para contaminar más de lo que contaminan todo el santo día. Muchas gracias por el libro. Son 93 pesos, aquí viene el precio. Él trae la terminal. Pero esa filosofía de esos que te dicen que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, están mal. Sí te puedes hacer rico de la noche a la mañana, sin ningún problema. Pero saben que la madrugada es
larguísima, muy larga. Y hemos escuchado y todos nos sentimos, todos aquí queremos ser, bueno, no sé si todos, ¿verdad? La verdad, Mark Zuckerberg, porque ves la película de social media y dices, no, es que Mark Zuckerberg inventó Facebook y se hizo millonario y wow, somos millones los que vemos Facebook y bla, 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 bla. No es cierto. Mark Zuckerberg tuvo que estar en un fondo, entrar a un fondo de inversión y presentar su proyecto. Y a partir de ese fondo de inversión fue cuando consiguió los recursos económicos para lograr hacer Facebook. Si no, no hubiera logrado absolutamente nada. Y lo mismo pasa con Bill Gates. Y lo mismo pasa con Steve Jobs. Porque hasta dices, ay, Steve Jobs siempre andaba mugroso. Traía la misma ropa. ¿No? Siempre andaba de polo y flaco, ¿no? Y siempre con sustancias prohibidas. Eso dice la literatura, rectora, discúlpeme, pero eso dice la literatura. Yo no le estoy ofreciendo nada a ningún alumno, ni mucho menos, pero eso dicen. Entonces, son modelos que nos han puesto y que hemos creído que funcionan. ¿Pero por qué funcionan? Porque nos los venden países de primer mundo. Porque déjenme decirles algo que es muy claro. Si Steve Jobs, o Wozniak, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o díganme otro, Jeff Bezos, otro, hubieran sido mexicanos, no existiría ni Amazon, ni Facebook, ni Tesla, ni absolutamente, ni iPhone, ni nada. Porque para buscar que te dieran esa lana, para buscar un fondo de inversión, te hubieran pedido hasta el acta de función de tu bisabuelo. Y no hubieras logrado jamás tener ese control, un joint venture o un business angel para que llegara y te diera el capital semilla para que lograras tu negocio. Entonces lo que hay que creer es en lo que nosotros somos, en lo que realmente somos nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros realmente podemos generar, en lo que nuestra mente puede construir. Y nuestra mente puede construir muchas cosas, puede construirnos y puede destruirnos. Porque la mayor complejidad para el ser humano, el mayor reto que tiene el ser humano, no es bajar de peso, no es ponerte fuerte, no es, no sé, ser el campeón del soccer, ser el campeón del fútbol americano, no, o ser el más rico, o ser el más guapo. El mayor reto para el ser humano es controlarse a sí mismo. Y lo dijo un cuate que se llamaba Sócrates, que en mi próxima novela se va a llamar Soco, porque dijo él que el hombre que pudiera, el hombre que logra controlarse a sí mismo, logra controlar el mundo. Y logra controlar todo. Entonces imagínate tú que estás estudiando enfermería. Si tienes un paciente que está súper grave y el doctor te está, el médico internista o el médico intensivista te está diciendo tienes que conectarlo a este tubo para que, o hacerle una traqueotomía o hacerle, no sé, lo que tengan que hacer las enfermeras, y te pones nerviosa, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a matar. O en lugar de inyectarle la medicina que tienes que inyectarle, le estás inyectando otro tipo de sustancia, lo vas a matar. Entonces primero te tienes que controlar a ti mismo. Tienes que tener ese control. Tienes que respirar así como estás respirando y volver a respirar. Y luego les enseño un mantra, pero es fuera del aire. Un mantra que es padrísimo, dice una grosería, que a mí me funciona todos los días, 3 minutos lo hago. Pero entonces tienes que controlarte a ti mismo. Y para controlarte a ti mismo vas a poder controlar tus acciones, vas a poder controlar lo que quieras hacer.
Y me voy a regresar un poquito. A mí me tocó vivir un México muy diferente al México que ustedes están viviendo. A mí me tocó vivir ese México había un cantante muy famoso en esa época que se llamaba Chava López. ¿Qué? Chava Flores, que tenía una canción que se llama ¿A qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? A ver, póntela. ¿La traen? Bueno, es una canción que hablaba ¿a qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? Y es verdad, porque desde los años 70 siempre estamos esperando que la selección mexicana gane. ¿Cierto o falso? A los que les gusta el fútbol. Todo el tiempo. Y cuando viene el Mundial, ahorita yo no sé por qué están haciendo tanto relajo con el Mundial. Ni lo vamos a ir a ver, o quién tiene boletos. Salen un ojo en la cara. Y luego es a deshoras. Y luego es el deporte que es la única vez cada 4 años que nos sentimos mexicanos, ¿no? Porque aparte nos sentimos mexicanos 3 veces al año. Bueno, eso no sé si sentirte mexicano, pero mira, esa era la que te tiras. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. La renta está pagada, ya no hay quien trabajar. Hoy no pude, mañana sí puedo. Mañana te llamo y jamás te vuelve a hablar el canijo. Préstame una lana y todo eso. Hoy no se fía, mañana sí. Eso antes decían las tiendas. Y ese era el mexicano que quería mentir para vivir una realidad que no podíamos vivir en esa época. Era un México que a mí me molestaba, un México que a mí no me gustaba. Y entonces yo quería salir de ese México. Y quería salir de ese México cambiando mi realidad. ¿Y qué fue lo que hice? Pasar de un sueño a una acción. Y déjenme contarles que un día que estaba lavando coches en Comercial Mexicana, llegó una camioneta grandota, de esas como de pan Bimbo, de las de Bimbo. No me digan que no las conocen. Y entonces esa camioneta llegó, se paró, traía la foto de una actriz muy famosa en esa época, de la mamá de Cristian Castro, de Verónica Castro, y decía tarjeta Invermático. Y entonces yo fui con un amigo que hoy invité pero no vino. Lo invitamos, ¿verdad, Caro? Pero no vino, tenía cosas que hacer. Lo invité y le dije, vamos a sacar esa tarjeta. Y él me dijo, órale. Fuimos, nos sentamos, antes no era nada difícil sacar una tarjeta de débito ni de crédito. Y entonces fuimos y sacamos una tarjeta. Y entonces cuando llegamos había solo un cajero, en todo el Valle de Toluca había solo un cajero. Y llegamos a ese cajero, y cuando entré a ese cajero que tenías que activar ahí tu tarjeta, metí mi tarjeta, y para mí la verdad, la neta, es que era como una máquina espacial ese cajero. Y entonces volteé a ver a mi amigo y le dije, oye, imagínate que en este cajero, aparte de poder sacar dinero, pudieras hacer otras cosas. Y se me quedó viendo. Y se burló. Y me dice, ¿cómo qué cosas? Y le digo, imagínate que pudieras sacar tu acta de nacimiento. Imagínate que pudieras pagar la luz, el agua, todas esas cosas. Me dijo, está bien, vámonos a comer tacos. Y nos fuimos a comer tacos. Me acuerdo que eran los famosísimos tacos de perro, que estaban, así les decían. Yo nunca supe que si eran de perro, no, la verdad que estaban buenos los tacos. Estaban ahí sobre el rayón. Y llegué a mi casa, bueno, a la casa de mi papá. Y cuando llegué a la casa, me dormí. Pero al otro día me desperté con una realidad que todos alguna vez nos vamos a enfrentar a esa realidad y nos vamos a despertar con esa realidad. Que no tenía yo un solo peso para hacer mi sueño. Nada. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer para lograr? ¿Cómo voy a hacer pasar de ese sueño que tenía? Porque empecé a soñar que podía hacer una máquina, imagínate.
Yo debo decirles que para ese entonces ya sabía programar y tenía una carrera técnica como analista de datos, pero sabía programar, que era algo maravilloso, saber programar. Había unas computadoras que se llamaba Commodore 64 o Commodore 64 o Commodore 64, como le quieran decir, porque no vaya a faltar el millennial que me diga que se pronuncia BIP o BIP. Entonces me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero que hice fue ponerme a vender hot dogs. Que por cierto, vendiendo hot dogs conocí a un buen amigo que por ahí anda, Alejandro, el Boy, ¿dónde anda? El Boy, que es nuestro director de logística, que ahora que me acompaña, mi amigo de hace muchos años. Él me conoció vendiendo hot dogs, yo lo conocí siendo mesero, y luego los dos éramos meseros, y eso no tiene nada que ver, pero nos conocimos así. Y entonces empecé a vender hot dogs, y me empezó a ir muy bien vendiendo hot dogs. Pero ¿sabes por qué me empezó a ir bien vendiendo hot dogs? Porque hacía algo que nadie hacía con los hot dogs. Mis hot dogs no tenían absolutamente nada de ciencia. Es más, yo creo que ni los mejores hot dogs eran. Lo que tenía era actitud para vender. Lo que tenía era una sonrisa. Fíjate qué cosa tan sencilla. De por sí siempre me estoy riendo, ¿no? La mayoría de las veces, o trato de hacerlo. Y entonces lo que hacía era atender a mi cliente, sonreírle y decirle que mi hot dog era el mejor y contar de repente alguna historia de los hot dogs. Y entonces me empezó a ir muy bien vendiendo hot dogs. Pero no me alcanzaba para mi proyecto, porque imagínate, yo quería dar actas de nacimiento. Y entonces encontré un día en el periódico El Universal, todavía se usaba el periódico, y encontré que había en la Ciudad de México un lugar en la calle de Izazaga, había un outlet o una tienda de saldos de corbatas de la marca Escapino. Y entonces agarré las corbatas. Fui, las compré, llegué a observatorio, agarré mi combi, que le decían peceras, ahora no sé cómo les digan, agarré mi pecera y me puse a vender corbatas. Pero cometí un error. Le fui a vender corbatas a los diputados. ¿Saben quién me pagó? La risa lo dijo todo. Nadie me pagó. Y entonces, pues ese negocio de las corbatas quebró. Y fue mi primer fracaso empresarial. Pero dije, algo tengo que hacer porque yo quiero conseguir mi sueño. Yo quiero hacer que las cosas sucedan. Quiero hacer que esa máquina de actas de nacimiento, quiero hacer que esa máquina haga todo lo que yo quiero que haga. Y entonces me puse con mi novia a hacer un software. Y ese software que hice era un software de medicina, que era para llevar toda la historia clínica de un paciente. Estaba el manual de Harrison, estaba la farmacopea y había un chorro de cosas que digitalicé, metí en ese sistema y el sistema ya estaba listo. Y entonces agarré a mi novia y le dije, acompáñame a todos los consultorios que hay en el Valle de Toluca y voy a llevar, y les voy a llevar publicidad para ver quién me compra. ¿Y qué creen que pasó? Cometí un error. Los doctores no tenían computadora. Y entonces, segundo fracaso. Y yo sé que han escuchado ustedes 1000 veces que les dicen, no, es que fracasar es necesario y no tomes el fracaso como una... ¿Se han escuchado eso, no? No tomes el fracaso como un fracaso, tómalo como una experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué para que te vaya bien te tiene que ir mal? Si te puede ir mal desde el principio. Y se te puede ir peor desde el principio. Y entonces, lo que hice fue, pues creo que tiré todas las... Algo pasó.
y me dediqué a seguir queriendo construir mi sueño. Seguí en la acción, seguí en la acción, pero seguí en la acción, motivado de esa acción. Seguía muy motivado, porque si te regresas a la anterior lámina, porque había gente que yo admiraba en esa época, y ustedes saben quiénes son. La primera, ¿quién es? ¿Quién? Elisa Carrillo, gran bailarina mexicana. El segundo, uno de mis grandes ídolos, el primer astronauta mexicano, el maestro Neri Vela. Luego estaba el tercero, que seguramente nadie va a conocer, pero se llama Guillermo Camarena. ¿Y saben qué inventó él? ¿Qué? La televisión a color. Por eso el gatito que salía en la tele se llamaba GC. Corre, GC, corre. La televisión a color. ¿Y luego quién sigue? Cuarón. Y Cuarón me gustaba porque era un cuate que estaba en la radio y que hacía cosas muy interesantes. Y luego está Del Toro. Y Del Toro me gustaba porque había una serie porque hacía novelas, No crean que era el gran cineasta que hoy vemos y que sale haciendo las cosas. No. Había un programa que tenía Del Toro que se llamaba La Hora Marcada, que era de terror. Y entonces a mí me gustaba mucho, me gustaba cómo lo hacía. Yo decía, yo quiero un día llegar a ser como ellos. Y luego, ¿quién sigue? ¿No saben? ¿No les gusta la música clásica? ¿Quién? De la Parra, Elisa de la Parra. Y luego sigue uno de los grandes. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Fue locutor de radio. Iñárritu. Y luego sigue Iñárritu, que está medio loco, pero me cae bien. Y luego para todas aquellas y todos aquellos que son profeministas, está la gran escritora y maestra que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Fue esposa de un político, Rosario Castellanos. ¿Sí? Ahora ya todas las escuelas, las primarias tienen su nombre. Todas. En Metepec hay como 40. Pero bueno, y cuando le preguntas a un político, oye, ¿quién era Rosario Castellanos? No, pues quién sabe, igual y una vecina. El otro día le pregunté a unos diputados que quién era José Vasconcelos y no supieron. Imagínate cómo andamos. Entonces, esta era la gente que yo admiraba, era la gente que yo leía, era la gente que yo seguía, porque tenía que motivarme. Y tenía que motivarme para poder conseguir mi sueño, porque hay que motivarse, jóvenes. Hay que motivarse, hay que buscar hacer las cosas, hay que buscar participar, hay que buscar ser los mejores. De verdad, hay que buscar ser los mejores, no los segundos lugares, no los terceros lugares, no los cuartos lugares. Y pongo un ejemplo, el estadio, hijo, no es la Bombonera. Bueno, pongo ese estadio, creo que es el de la América. Entonces, miren, ¿por qué pongo el ejemplo del estadio? Porque en el estadio, el estadio se refleja y es una analogía de la vida. En la vida, como en un estadio, en el estadio hay 22 jugadores y 30,000 espectadores. Y hay un momento en la vida en que tienes que decidir si formas parte de los espectadores o formas parte de los jugadores. Tú lo vas a elegir, no te va a elegir tu pareja, ni te va a elegir que porque fuiste a ver a Fernando Flores o porque fuiste a ver a la que fuma y te dice que los hombres son lo mejor que hay en el mundo. O al otro que te dice, te vas a morir, güey, pero te vas a morir. Y al otro que te dice, no, vende un chorro de coches y bitcoins y te va a ir para todo dar. Bueno, no, lo más importante es decidir un día. Si quieres ser parte de los jugadores o ser parte de los espectadores.
Ahí es donde va a radicar el éxito en todos los sentidos. El éxito tiene muchas definiciones. A lo mejor para alguien el éxito es irte a una isla desierta y encontrar el fondo de tu alma. A lo mejor para alguien el éxito es tener afuera, bajar de tu casa y tener 3 Ferraris formados. A lo mejor el éxito es voltear, ver a la mujer que amas todos los días y decirle que la amas. A lo mejor el éxito es el domingo ir a ver a tu papá, ir a ver a tu mamá, o el éxito es ir al cine. No sé, cada quien tenemos nuestra definición de éxito. A lo mejor el éxito para el Unitec es tener 10,000 alumnos y cobrarles más colegiatura y no becarlos y no hacer educación dual y no, y bueno, ya. No es cierto, rectora, estoy bromeando. Muchas gracias por la invitación, le agradezco mucho. Le prometo regresar pronto. Entonces pasé de la idea a la acción, y seguí impulsando ese proyecto. Pero me di cuenta de algo, que había que tener el sueño, había que pasar de la idea a la acción, pero había que empezar a trabajar en algo muy importante, que era en mí. En la última persona que trabajamos en la vida es en nosotros. Es en lo último que trabajamos. Y entonces decidí empezar a trabajar en mí. Decidí empezar a crear mi marca personal. Ya después vino la marca de las empresas, ya después vino todo lo demás. Pero empecé a trabajar en mí, empecé a reflexionar, empecé a ejercitarme, empecé a hacer maratones, a correr maratones. No se los recomiendo. No lo hagan. Tengo 2 operaciones de columna. O bueno, sí háganlo, pero cuídense mucho. Hagan los estiramientos y todo. Pero empecé a trabajar en mí, a sentirme bien, a verme todos los días al espejo y a decir, me amo. Llegó el momento en que decidí tener un noviazgo, pero un noviazgo conmigo. Un noviazgo conmigo. El quererme a mí. El verme al espejo y decirme, güey, estás hecho un... No voy a decir la palabra, directora. Estás hecho lo que nos decimos los hombres, ¿no? O sea, te ves bien. Me siento el más guapo del mundo. Y verte, y no verte tus defectos, sino convertir esos defectos en tus afectos. Fíjate qué importante. Convertir tus defectos en tus afectos. Y cuando tú te amas, cuando tú empiezas a tener ese noviazgo contigo, cuando tú empiezas a quererte, cuando empiezas a valorarte, cuando empiezas a automotivarte, lo proyectas. Lo proyectas. Lo proyectas. Así no tengas los ojos azules, así miras 1,68, tengas canas, la nariz chueca, uses lentes de contacto, te hayas puesto pelo 4 veces, te hayas puesto carillas antier o antier. Bueno, antier me arreglé la boca. Entonces, aunque hagas todo eso, hay algo más importante, repito, es quererte, tener ese noviazgo contigo, ese encuentro contigo, ese encuentro en la soledad, ese encuentro en el que solo tú contigo mismo, y perdón por el pleonasmo gramatical, puedes hablar.
y decirte soy un chingón. Seguí con mi sueño, seguí haciéndolo, hasta que un día hubo una feria de tecnología en Los Ángeles, California. Y en el Sport Arena de Los Ángeles se presentaron todas las empresas, las mejores empresas en ese año, le estoy hablando hace 28 años, ese que ven acá, el guapo del lado izquierdo, medio gordito porque pesaba yo 90 y tantos kilos. Si este de acá soy yo, está la señorita, y luego ese de acá, el de café, soy yo. Y los demás, pues era el gobernador, y era el otro gobernador, y otro, y pues hay varios importantes. Logré hacer que la máquina que soñé un día después de lavar coches, después de vender corbatas, después de que un sistema para doctores no funcionara, después de muchas cosas, de muchas experiencias, logré que esa máquina se convirtiera en una realidad. Esa foto que ven fue la primera vez que un mexicano, una mexicana en este caso, migrante oaxaqueña, radicada en Los Ángeles, en unos segundos pudiera sacar su acta de nacimiento. En esa maquinita que ven ahí. Es el momento en que me aplauden, pero si no me quieren aplaudir, no pasa nada. Logré ese sueño, logré que ese sueño se volviera realidad. Y luego, pues se volvió realidad y se empezó a expandir por todos lados, por todo el país. Ya en todos lados querían contratar a Fernando Flores para que hiciera software, para que hicieran tanto. Y entonces esa empresa que nació, miren, esa empresa que nació con un chavito vendiendo hot dogs, vendiendo corbatas, logró tener en todas esas puntitos, son verdes, sí, verdes, esos puntitos verdes, logró tener oficinas de la empresa y luego tener oficinas de esta empresa fuera del país y luego convertirnos en una de las empresas más importantes en materia de tecnología, en hacer que las cosas sucedieran. Pero ¿saben qué fue lo más importante? Que muchas veces me dijeron que no podía, que no lo iba a hacer. Y una vez, y esto lo cuento, hace 7 años creo, fui al doctor. Y entonces me quería poner yo mamey, ¿no? Y entonces iba yo a utilizarme un medicamento para ponerme mamey. Y me hicieron un estudio. Y en ese estudio que me hicieron, una mañana, al otro día me llama el doctor y me dijo, tengo que hablar contigo. Fui a verlo. Y me dijo, oye, tienes 19 tumores. Yo, ¿cómo? Sí, tienes 19 tumores. Mira, el primer tumor está en el pulmón derecho, el segundo tumor está en esta cosa que hace que engordes y enflaques. Ay, sí sabe. Van a ser buenas enfermeras. En la tiroides, luego los demás los tienes regados por todo tu cuerpecito. Y yo le contesté, bueno, ¿y cuánto tiempo me queda de vida? Y él me manda lo que el neumólogo, oncólogo, el recado que le manda y le dice, pues tiene 3 meses de sobrevida, así le dice, ¿no? Y así me quedé como ustedes, callado. Y dije, ¿qué voy a hacer? Tengo 45 años. Tengo una esposa que como sea va a conseguir, no, yo luego, no, un ratito. Tengo una hija que a lo mejor sí se va a acordar un poco más de mí de vez en cuando, pero me tengo a mí. Y no iba a aceptar que 19 bolitas fueran a acabar con mi vida.
Y entonces lo que hice fue enfrentar la batalla más grande que he tenido en mi vida. La batalla de lograr desaparecer todas esas cosas feas, toda esa enfermedad horrible de mi organismo. Y lo logré. Y eso es el éxito más grande que he tenido en mi vida. Mucho más allá de haber logrado hacer una empresa muy grande, mucho más allá de haber soñado, porque también soñé muchas veces en ser alcalde. Desde niño decía que iba a ser alcalde. Desde los 13 años decía que iba a ser alcalde un día. Y lo logré. Pero para hacerlo, eso y todas las cosas que hice, y vencer la enfermedad, y vencer todo, necesitaba algo que me recordara todos los días qué debía hacer. Y lo que me recordaba todos los días qué debía hacer, pues eran mis manitas. Eso es lo más fácil, ¿no? Es más fácil que el acordeón. Entonces, la primera era soñar. La segunda, pasar de la idea a la acción. La tercera, fijarme objetivos. ¿A dónde quería llegar? ¿A dónde quería ir? Porque un piloto, cuando pilotea un avión, pues tiene una carta de navegación. Un marinero, cuando navega, necesita una carta de navegación. Bueno, y a ustedes les van a decir que hagan business plans y esas cosas que no sirven para nada, ¿eh? Y luego construir la marca personal, la marca de las empresas. Yo sé que no están de acuerdo en lo que dije del business plan, pero bueno, no sirve. Y lo más importante, y con esto cierro, lo más importante. Jamás he aceptado ni aceptaré un no como respuesta. Jamás acepten un no como respuesta. No puedes hacer la máquina, no puedes vender corbatas, no puedes hacer hot dogs, no puedes hacer sistemas de transferencia, no puedes hacer... En el COVID inventé un par de máquinas que regalé a la Cruz Roja para la gente que estaba muy enferma. Me decían que no podía y lo logré hacer, o lo logramos hacer con el grupo de ingenieros, lo logramos hacer en 15 días. Entonces jamás, pero jamás acepten un no como respuesta. Yo espero que esta pequeña charla que acabamos de tener, algún día encontrármelos. Ya me pasó, y con eso termino. Hace 7 años llegué a una universidad, creo que también es de ustedes, ¿no? ¿La UVM es de ustedes? Sí, ¿verdad? Mira, y hablando de monopolios, y ahí en esa universidad estaba un joven que hoy me acompaña, ¿no está por ahí? ¿Dónde está? Ahí está, que hoy es licenciado. ¿Ahí vas en la primaria o en qué ibas? En la universidad. Ahí lo conocí en esa conferencia que fui a dar. Luego se convirtió, me acompañó en mi proyecto, un proyecto que nació desde lo ciudadano, y en ese proyecto se convirtió en regidor, y después de regidor se convirtió, regidor es importante, ¿eh? Es como los diputados en el municipio, y hoy es el jefe de oficina de presidencia municipal en Metepec. Ojalá que un día me den más tiempo para hablarles y contarles de cuántas marcas hemos construido. Seguramente algún día han ido a la trompería. Con razón te me hacías conocida. Limpiamos la vomitada, no te preocupes, ¿eh? Construimos marcas, me dediqué después a construir marcas como la trompería, como Clericot, hacer otro tipo de empresas, ya entrar a otro tipo de mercados, logrando hacer lo que me gusta, no buscando el éxito. Logré ser alcalde cuando nadie creía que podía ser alcalde, porque tenía un 2% de posibilidades de serlo, y hoy miren, ya llevo 2 rondas siendo alcalde. No soy Porfirio Díaz, no me voy a quedar mucho tiempo. Para los que viven en Metepec, ni se preocupen. En la próxima estaré en otro lado. Y de verdad,
muchas gracias, muchas gracias. Yo espero que algún día, en algún tiempo, me los pueda encontrar o alguno de ustedes esté trabajando con nosotros en alguna de nuestras empresas y se acuerde de esta conferencia. Y de verdad, con toda humildad se los digo, muchas gracias. Muchas gracias por haberse dado el tiempo. Muchas gracias, rectora, de verdad. Pero sobre todo a ustedes. Muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir estos 45 minutos, que espero que hayan sido 45, de haber estado aquí acompañándome, pero sobre todo de haberme escuchado con esa gran atención. Se los agradezco muchísimo. Yo soy Fernando Flores y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.